La solidaridad por bandera para defender lo que es justo, que todas las personas de toda la tierra tengan una vida digna. Para eso lleva trabajando 61 años Manos Unidas, para que no haya más hambre, ni enfermedad o miseria, y para que tampoco haya indiferencia ante esto, tampoco haya desigualdad o falta de oportunidades en todo el mundo. Y así enfrenta también Manos Unidas esta pandemia, este problema global que tenemos, afrontándola en todo nuestro planeta. Vamos a contarles de una manera genérica qué proyectos tiene o de qué manera está afectando esta pandemia mundial en América Latina, por ejemplo. Vulnerabilidad de los pueblos indígenas, las personas más vulnerables. El sistema de salud es muy precario en esos países. Seguimos con... Tenemos en América Latina, en África, el sistema de salud allí es igualmente muy precario, hay falta de medidas higiénicas, hay un hacinamiento también muy grande de la población y hay evidentemente malnutrición, lo que agrava todo este problema. En más continentes, en Asia, las carencias sanitarias allí son evidentes, hay también muchísimo hacinamiento en las personas de las ciudades, hay subida de precios y falta de ingresos. La gente además no puede salir a trabajar, con lo cual pues es el pez que se muerde la cola. Vulnerabilidad de pueblos indígenas y especialmente en poblaciones que viven alrededor de las ciudades. Por ejemplo, el sur de Quito. Ahí se concentran en América las familias con más altos niveles de vulnerabilidad y desde luego eso supone un problema, el sistema de salud precario. En todos estos lugares Manos Unidas tiene un proyecto. Encarni Escobar, secretaria técnica del área de proyectos de Manos Unidas. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? En todos estos continentes, Encarni Manos Unidas tiene ya un proyecto. ¿De qué manera, o tenía ya un proyecto, de qué manera este coronavirus está cambiando esos proyectos en todos los continentes? Sí, mira, Manos Unidas, como sabéis, lleva trabajando más de 60 años en la lucha contra la pobreza y sobre todo contra sus causas. Entonces, tenemos numerosos proyectos. Cada año aprobamos alrededor de 550 proyectos en más o menos 60 y pico países en los que trabajamos. Ahora, toda esta crisis del coronavirus ha hecho que tengamos que reajustar algunas formas de trabajar. Siempre tenemos un presupuesto específico para proyectos de emergencia, para socios locales con los que trabajamos habitualmente y que nos solicitan porque de repente hay una catástrofe natural o un evento que requiere ayuda humanitaria. Pero en estos momentos, pues justamente, dada esta pandemia global y mundial, pues hemos tenido que reajustar muchos proyectos de desarrollo que veníamos desarrollando, ajustarlo a las circunstancias actuales. Hemos acordado con nuestros socios locales con los que siempre trabajamos cambios y ajustes de actividades y también hemos aprobado ya alrededor de 28 proyectos de emergencia de diferentes tipos y en diferentes países, en los 3 continentes, alrededor de más de 15 países ya. Y seguimos estudiando y preparando otras acciones. Claro, porque si decimos la pandemia en los países del primer mundo, de lo que mal llamamos el primer mundo, está azotando de una manera durísima, a pesar de contar con unos servicios sanitarios muy potentes, muy bien dotados en los países en los que ayudáis vosotros. Entiendo que la situación es ya preocupante y puede ser dramática, ¿no? Exactamente. A todos los problemas y a todas las cuestiones que viven a diario estas poblaciones muy vulnerables con las que trabajamos, ahora se añade esta crisis del coronavirus, que no es más que otro grave problema más que tienen que gestionar con recursos muy inferiores a los nuestros, con sistemas sanitarios, como mencionabais, muy precarios, con sistemas sociales y ayudas sociales también mucho menores que las de aquí, evidentemente, con mucha falta de agua en muchos lugares, agua que es esencial para en esta crisis, ¿no? Para donde hay que extremar las medidas de higiene, con faltas de espacio, que es necesario el distanciamiento social y en muchas poblaciones pues el confinamiento hace que sea imposible porque las viviendas y las infraviviendas en las que habitan grandes familias juntas,
pues son muy numerosas. Entonces, pues por eso estamos estudiando y aprobando todas estas emergencias, que ya a día de hoy, si sumamos las que hoy mismo hemos aprobado, pues más o menos rondan un importe de 700.000 euros, repartidos en diferentes países, en los 3 continentes, y lo que es más importante, que esperamos que vayan y que estén ya empezando a beneficiar y a apoyar a más de alrededor de 500.000 de personas de diferentes formas, o a través de sensibilización, para que tomen las medidas oportunas y necesarias para prevenir esta pandemia, esta enfermedad, y a través de refuerzos de sistemas sanitarios, a través de también ayudas alimentarias a poblaciones extremadamente vulnerables, en slums, en poblaciones migrantes, niños de la calle. Nosotros siempre priorizamos poblaciones los más vulnerables, que están en extrema pobreza. Encarni, en América del Sur, por ejemplo, además de lo que ya había en países como Ecuador o Perú, además de lo que ya había, además de la pandemia mundial, además ha habido un derramamiento de petróleo que está afectando a 150 comunidades, ¿no? ¿Qué ha pasado allí? Sí, bueno, a principios de abril, bueno, no es el primero, desgraciadamente no es el primer derrame de petróleo que hay. Y desgraciadamente los hay bastante a menudo, solo que, bueno, pues a veces aquí no los conocemos, no se da mucha difusión, pero nosotros sí que estamos trabajando con varios socios locales en diferentes países, y bueno, lo que ha ocurrido ahora, el 7 de abril, en Ecuador, en el norte de Ecuador, es que ha habido unos deslizamientos de tierra que han hecho que se rompan unas canalizaciones que transportaban petróleo, y eso ha contaminado completamente el río Coca, que luego desemboca en Perú también, entonces en el río Napo. Entonces, ha habido 150 comunidades indígenas afectadas, con más de 97.000 personas sufriendo las consecuencias de estos vertidos, porque son personas que viven del río, viven del río y de las riberas del río, cultivan allí, pescan, y el agua que consumen es la del río, ahora está contaminada. Entonces, pues junto con nuestros socios locales, la REPAM y también FDA, pues estamos apoyándoles, porque ellos están denunciando estas graves vulneraciones de derechos, y exigiendo al gobierno ecuatoriano que ponga medidas que garantice agua a estas comunidades y medios de vida, alimentos en este momento tan crítico, ¿no? Agua que es más necesaria que nunca, y que la poca que tienen se les ha visto contaminada por este derrame. Pues no nos debemos olvidar, efectivamente, de eso. Estamos sufriendo, y estamos sufriendo mucho en España, en Europa, pero no nos podemos olvidar ni dejar de poner la vista en países donde ni siquiera, en zonas donde ni siquiera tienen agua corriente. Gracias, Encarni, por la labor que realizáis, y también por estar con nosotros esta noche en 13 al Día. Para poder continuar con esta labor necesitamos la colaboración de toda la gente, por favor, porque es verdad que por justicia todos tenemos los mismos derechos y no nos podemos olvidar, aunque estén tan lejos. O sea que, por favor, visitar nuestra página web y colaborar. Cualquier granito es válido. Que desde luego proyectos tenéis muchos y todos imprescindibles, no solo necesarios, imprescindibles. Gracias, Encarni. Un beso. Precisamente de ellos, de los más vulnerables, de quienes más pueden sufrir en este momento tan duro que estamos atravesando, se ha acordado hoy el Papa Francisco.